Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que estamos aquí y todos los que nos ven a través de este medio. La verdad que es un enorme placer poder salir a través de este medio. Creo que es una bendición. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos miran, que se gozan en la palabra, que nos escriben. La verdad que es una bendición enorme. Cualquier pregunta que tengan también pueden hacerla ahí. Después nosotros estaremos contestándola delante de la presencia del Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y de seguro sé que Dios siempre tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Amén. Quisiera que abriéramos la Biblia en este día. Vamos a tocar un tema, pero muy importante, que es bueno conocerlo delante de su presencia. Porque en la Biblia, las destituciones de la gloria de Dios es impresionante. Y de eso quiero hablarle, porque eso nos habla de los grandes privilegios que a veces hemos recibido y en el tiempo lo perdemos. Y yo creo que es tremendo porque eso está sucediendo y va a suceder en este último tiempo. Antes de la venida del Señor, nosotros tenemos que estar preparados para no perder la oportunidad y los privilegios que el Señor da. Privilegios tremendos que Él tiene en su sola potestad. Yo quisiera que ahí en Romano, quisiera hablar de un versículo que es bueno entenderlo y comprenderlo. No solamente es solo verlo, sino la profundidad que tiene ese versículo, es impresionante. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, escuche, y no alcanzaron la gloria de Dios, dice aquí. Fueron destituidos, dice otra versión, que esa es la que me interesa, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y cuando uno examina, esto es impresionante porque si nos destituyeron, es porque teníamos un puesto importante antes. Usted no va a destituir a alguien de un trabajo, por ejemplo, o de una empresa, si antes no estuvo en esa empresa. Usted cuando va a destituir a alguien es porque ese que está destituyendo ha estado trabajando con usted en algún lugar. También este versículo significa que estuvimos con gloria y salimos con gloria, pero el pecado nos destituyó. Fíjense que es tremendo. Y esto va mucho más allá de un pensamiento natural. Va mucho más allá de algo natural en la tierra. Esto va mucho, pero mucho más allá. ¿Por qué? Porque destitución significa separar a alguien de un cargo que ejercía o quitarlo de aquello que se poseía. Quiere decir que si nos elevamos un poco y pensamos en voz alta, nosotros teníamos algún lugar en algún momento. Es decir, a nosotros nos dieron un puesto en algún momento y por el pecado nos destituyeron, nos quitaron. Ahora, wow, claro que es bastante delicado si nosotros no lo comprendemos y va a parecer como que fuera una herejía, ¿no? Pero hay ejemplos de que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo esto, un ejemplo muy tremendo. Un día los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron de aquel ciego, ¿no? Le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Entonces la pregunta, si hubiera sido la pregunta tonta, estúpida, ¿verdad? Hubiera dicho el Señor, pero qué tontos, qué ridículos están ustedes preguntándome quién pecó, este antes de nacer o sus padres. No, el Señor no les dijo que era ridícula la pregunta. Él les contestó esa pregunta. Y les dijo, ni este pecó, ni sus padres pecaron, oiga, sino que este nació para que la gloria de Dios se manifestara en este tiempo. ¿Oyó bien? Entonces la pregunta va, hermano, ¿se puede pecar antes de venir a la tierra? Pues ahí está el misterio.
Y eso es tremendo porque cuando uno lo examina bien y mira otros contextos de la palabra, otros textos paralelos, uno se da cuenta que nosotros fuimos escogidos, dice, antes de la fundación del mundo, primeramente. Fíjense. Que nosotros allá arriba también dice que estamos en el redil de Cristo, de Jesús. Otro versículo más tremendo todavía, no sé, se me vino todo eso en un ratito, dice. Otro versículo más tremendo todavía es aquel que dice, todo aquel que viene a mí, ¿verdad? Yo no lo desecho. Pero el otro dice, todo aquel que aprendió del Padre, viene a mí. Entonces, cuando yo le pregunto a usted, ¿dónde usted aprendió del Padre? Usted dice, no, yo no me acuerdo que haya aprendido. Sí, porque usted está en amnesia. En la caída se perdieron los sentidos. Por lo menos, por la numerología bíblica, por lo menos teníamos 10 sentidos. Y perdimos 5. 5 digo porque 10 en la Biblia es número completo. Y 5 es menos, 5 es incompleto. 10 es número, quiere decir que cuando Dios nos hizo completos. Y es tremendo porque, ¿cómo podemos ver esos 10 sentidos? Los podemos ver en Adán. Adán de seguro se podía meter debajo del mar y ponerle nombre a todos los animales. ¿Por qué le puso nombre a todos los animales? ¿Será que podía volar? ¿Platicaba con los animales? Porque él platicaba con los animales ahí, con la serpiente, no es que se pusieran a platicar con Adán y Eva. Sentido que se perdió. Sentido que se perdieron. Pero lo que me llama la atención a mí en este tema tan impresionante es que fuimos destituidos de esa gloria que teníamos antes. Como Adán fue destituido por el pecado y fue echado del huerto. Adán vivió una vida tremenda, hermano, impresionante. Entonces, destitución significa separar a alguien de un cargo que ejercía o quitarlo de aquello que se poseía. Bíblicamente es expulsar a alguien del cargo que ocupaba, privarlo de su posición. Hermano, qué tremendo. Ahora preguntémonos, ¿quién es usted? ¿Y qué está haciendo aquí, en esta tierra? Porque de seguro lo echaron a la tierra, a la cuarentena, porque la tierra es como una cuarentena en donde están reciclando y donde están restaurando para perder más o ganar más. Eso es lo que está pasando. Porque Dios, y es impresionante, ¿no? Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Oiga todo eso, hermano. A la hora se me viene otro versículo. No sé por qué me estoy metiendo en este clavo, fíjese. Dice la Biblia, Salmo 82, 6. Vosotros sois dioses. Con D minúscula, ¿no? Porque hay un solo Dios verdadero. Vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¡Hala, qué tremendo! ¿Oyó eso usted? Porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¡Wow! Yo cuando veo todo eso, es impresionante. Entonces, ¿de qué lo destituyeron a usted? ¿Quién era usted? Es que esto, cuando uno se pone a pensar y conoce un poco la Biblia y se encuentra con ese tipo de pasajes, tiene que tener una explicación. Bueno, y esta es la explicación que estamos dando. Creo que no es incoherente si nosotros sabemos usar la palabra rema. Por eso, hermano, Pablo decía que para alcanzar el premio final hay que pelear la batalla contra el pecado y terminar la carrera. Esa carrera que nos dieron aquí. Porque unos fueron predestinados para venir a una función. Otros para poderlos rescatar. Otros para ser restaurados. Otros para cumplir misiones específicas. ¿Verdad? Por eso le dijeron a Jeremías,
le dijeron, mire qué tremendo, Jeremías, si no me equivoco, 1:5, le habla, el Señor dice que el Señor lo había escogido a él desde el vientre de su madre y lo había constituido como profeta. No sé si alguien lo busca. Jeremías 1:5, mejor para decirlo bien, porque es muy contundente ese pasaje. Y podemos ver ahí la predestinación, por ejemplo, de Jeremías. Y quiero que lo leas bien ahí porque me llama la atención. Habla. Antes que yo te formara. Oiga, espérate, calmate, hombre, no es muy rápido. Decime, pero por pedacito, cuando yo te pare, pará. Antes que yo te formara. Vaya, antes que yo te formara, ajá, en el seno materno. En el seno materno. Te conocí. Oye, ¿oyó eso usted? Antes que yo te formara, en el seno materno te conocí. ¡Wow! ¿Y sí? Y antes que naciera. Y antes que naciera. Te consagré. Te consagré. Te puse por profeta. Te puse por profeta a las naciones. ¡Wow! Hermano, si usted tiene un poquito de inteligencia, no creo que sea tan burro para no entender eso. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí está hablando de preexistencia. Ahí no está hablando quiere decir, incluso Pablo, fíjese que a este lo consagraron. Salió a la tierra y empezó a llorar. El pecado lo alcanzó, pero ya estaba consagrado antes de que naciera. Pablo, por ejemplo, mire, es que no sé por qué estamos hablando de esto, pero es muy grosso lo que estamos hablando, hermano. Es muy fuerte, pero tiene confirmación en la Biblia. Pablo dice que desde el vientre de mi madre me escogió Dios. Vaya, desde el vientre de mi madre. A ese lo escogieron en el vientre. A este lo escogieron antes. Noten todo ese misterio. Ahora, a Pablo lo escogieron antes en el vientre de su madre, y cuando salió de su madre, se convirtió en un asesino de cristianos. ¿Qué les parece? Y luego lo restauraron y le aplicaron la justicia de Dios por la sangre de Cristo. No, es que entender esto es muy tremendo, hermano. Si uno, wow, es lindo cuando uno entiende muchas cosas. Entonces, eso sí, la carrera hay que correrla con paciencia. Cuando uno se da cuenta por la revelación de la palabra que algo es de Dios y que usted viene con una predestinación y que usted debe descubrir a medida que va creciendo en Dios, tiene que darse cuenta que en medio de las luchas, las pruebas, como pasó Pablo, Silas, Bernabé, Tito, Timoteo, Filemón, etcétera, que pasaron pruebas hasta de muerte, ¿verdad? Pero lo tremendo es que lo que hablábamos ayer, ¿no? Pero hay que correr con paciencia la carrera, perseverando, nunca bajar los brazos, aunque van a haber momentos en donde vas a tambalear de una manera que decir, pues no, mejor dejo todo y me rindo. Cuidado con eso, porque eso va a permitir que se retrasen los tiempos y que caigas en cárceles espirituales. Yo no podría dejar de hacer lo que me dijeron que yo hiciera. A mí me dijeron, hermano, hace más de 30 años aquí, cuando pensaba yo que no era Argentina. No, en algún momento voy a contar ese testimonio tremendo. Pero que no había modo, pues, de entrarle a nadie. ¿Ah? Pensaba que, bueno, se habían equivocado al enviarme a esta nación. Pero cuando ya Dios me habló realmente, me dijo, yo solo quiero que hagas una cosa. Yo solo quiero que enseñes la palabra del Señor y la prediques. Por eso usted va a ver que siempre estoy enseñando la palabra. Porque esa fue la orden que me dieron a mí. Tú no te preocupes, yo voy a respaldar esa palabra. Vas a pasar momentos duros, difíciles, dificultades, todo lo que quieras.
vas a llorar en las esquinas, en los parques. Y en verdad que fue así. Pero persevera hasta el fin, porque yo me voy a glorificar. Y dije, entonces desde ese día, amén. Por eso me dedico a la palabra, por eso es una escuela de discipulado, para enseñar a los discípulos, por eso hay materias tremendas que hay dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque uno tiene que comprender a qué lo llamaron. Porque Dios no te llamó a su familia. Es que esto es tremendo. No te llamó a su familia para que estés indiferente con Él. Yo no me voy a poner indiferente con Dios. Y yo lo que voy a hacer es el llamado que Dios me está diciendo que haga. Y así la gente, como a Jeremías también le profetizaron y le dijeron, mira Jeremías, en tu llamado en la tierra, recordad que nadie te va a oír. No pienses que tu profecía, mientras estés caminando sobre la tierra, se va a oír o van a hacer caso de la palabra. No. Vale, hermano, que le digan a uno así. Y por eso que se le llama el profeta llorón, porque él lloraba. Porque decía, Señor, yo hablo al pueblo y nadie quiere escuchar. Nadie quiere venir. Nadie quiere esto. Nadie quiere lo otro. Y el Señor decía, sigue. El problema, decía Jeremías, es que si yo callo, así dice la Biblia, si yo callo, hay un fuego por dentro que me quema los huesos. Y no puedo dejar de hablar aunque quisiera hablar. Fíjese qué tremendo, hermano. Es cuando tú vas conociendo, ¿verdad? Eso, y te vas dando cuenta que por alguna razón te escogieron allá para venir a vivir a una ciudad o nacer en una ciudad o en un país. Pero por eso, hermano, este versículo que dice Pablo acá, porque yo creo que Pablo escribió Hebreos, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una carrera. Cuando Dios llama a alguien a la familia es porque en algún lugar lo va a ubicar. Algo va a tener que hacer. Por muy sencillo que sea, pero no importa. Barrer, limpiar esto, limpiar lo otro, para el Señor. Eso es agradable. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, porque de Él vendrá la recompensa. Uno piensa que no hay recompensas, pero yo le podía contar testimonios de cómo empezó mi ministerio. ¿Ah? Y ha sido, pero maravilloso saberlo. Entonces, la carrera hay que correrla con paciencia. Lo triste es que si no terminamos la carrera, tenemos el peligro de ser destituidos otra vez, como dice Romanos 3:23. Podemos ser destituidos. Lo más importante o lo más impresionante es que en Dios a veces no importa quién sea la persona o cuál sea el puesto que ocupa. No importa. Esto quiere decir que si una persona no se está conduciendo conforme a la voluntad de Dios, tarde o temprano, hermano, será destituido. ¿Cuántos ministerios han sido destituidos? Que empezaron con una gloria impresionante, hermano. Y uno los mira y de repente están destituidos. Yo creo que están destituidos porque no están haciendo lo que Dios les está diciendo que hagan. Por eso, hermano, yo le voy a mencionar algunos personajes que fueron destituidos de sus cargos y las causas. Para que sepa usted que también estamos en el peligro de ser destituidos. A veces por rebeldía, a veces por capricho, a veces por muchas cosas. ¿Ah? A veces pensamos que la gente es el problema y no. Si nosotros tenemos que preocuparnos qué es lo que la gente haga o deje de hacer. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mire, por ejemplo, a Saúl, al rey Saúl. Mire cómo fue destituido este varón que perdió su oportunidad. Primera de Samuel 15, versículo 23. Con su permiso, hermano.
Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión, mire qué tremendo es este versículo. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, escuche. Y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Wow. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado, le dijo Samuel, para que no seas rey. Mire qué tremendo hermano. Si usted nota, Saúl fue destituido de su cargo. ¿Por qué? Porque desechó la palabra de Dios. O sea, el consejo del profeta, ¿verdad? Que le habló y le dijo que hiciera conforme a lo que Dios le había hablado a él. Y luego él se rebeló, hermano. Y el rebelarse es como pecado de adivinación. Y también desechó la palabra, hermano, ¿verdad? La desobedeció. Y esos son pecados muy altamente graves, porque son pecados espirituales que manchan el espíritu. ¿Qué es lo que mancha el espíritu? Es la idolatría, la adivinación, la brujería. Eso es lo que hace que el espíritu se manche o se contamine. Los otros son pecados de la carne. Que eso tiene que arrepentirse para que así de esa manera ya la persona pueda ser habilitada de nuevo. En segundo lugar, dice que se rebeló. Y en tercero, dice que fue obstinado. Terco, pues. Que el profeta le estaba diciendo, Dios dice que no, que destruyas todo lo que encuentras en el camino. Animales, todo, y no quieren nada de eso porque eso es anatema. Allá el terco de Saúl va y hace, hermano. Aparte tienen buen argumento, porque dice, no, lo que pasa es que el pueblo dijo y escogí lo mejor y lo comimos todos juntos porque eran tan bonitas las vacas para hacerlas como asado. Y le dijo, no, te están diciendo que destruyas todo. Mire, hermano, cuando nosotros no hacemos las cosas que Dios nos está pidiendo, yo por eso a veces yo callo ante el Señor, porque digo, no, yo tengo que callar ante tu presencia. Yo no entiendo muchas cosas, pero entiendo aquellas cosas que tú estás pidiendo que yo tenga que hacer siempre. Por eso yo, hasta que me vaya de esta tierra, solo así me puedo rendir. De ahí, de ninguna manera, porque ese es mi llamado. Otro que fue destituido fue el rey Usías. Fíjense los calibres que tenían estos hombres. Segunda Crónicas 26:16 dice así. Segunda Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, escucha, esto es muy importante. Porque esto quiere decir que Dios te va a llevar a ser fuerte en un área. Te va a llevar a hacer algo. Mira este rey. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Ahí entra el orgullo. Usted sabe que, y es el peligro de muchos neófitos que a veces están dentro del ministerio o uno los llama para que puedan servir al ministerio. El orgullo es uno de los pecados que se originaron ahí en el cielo, que fue uno de los pecados que cometió Luzbel. El pecado más grande, que algún día vamos a hablar de eso, es el orgullo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque fue destituido por eso. Notó, el rey Usías no respetó, incluso aquí dice, el servicio sacerdotal, porque a él no le correspondía quemar incienso en el altar de Dios. Pero yo soy el rey, que me importa. Cuidado. Ahí en la ley habían gente que estaba ya programada para eso y había que respetarlos, como lo respetó que David. David era un hombre respetuoso, hermano. Incluso, es que yo cuando veo eso, a mí me enseñó mucho, hace muchos años, que el Señor le entregó a Saúl para que lo matara. Porque Saúl ya estaba frito, ya estaba destituido.
Se lo entregó y él no lo quiso ni tocar. Mucho menos decirle cosas. Digo, no. Y el Señor se lo entregó. Incluso le cortó un pedazo de su manto que le dolió tanto cortarle para enseñarle a los que los cuidaban y dijo, miren. Y cuando Saúl vio cortado su manto, se dio cuenta que el Señor se lo había entregado a David para matarlo y no lo mató. Porque dijo, no quedará impune aquel que toque al ungido de Jehová. Y ya estaba destituido. Pero lo que quería Dios era enseñarnos hasta dónde el respeto que debe de tener alguien hacia una autoridad. Y este David a mí me enseñó un montón cuando leí la Biblia y sigo leyendo. Entonces, si usted nota, Uzías, aquí está hablando de él, se equivocó enormemente. Lo tremendo es que cuando lo llegaron a reprender los ministros del altar, él se llenó de ira, dice la Biblia. Y se agarró contra todos ellos, hermano. ¿Por qué? Porque al hacerse fuerte, menospreció el cargo de otros. Cuidado. Cuando Dios te lleve a una posición, a un ministerio, en nosotros su ministerio eje, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Porque hay gente que lamentablemente cae en ese espíritu, porque es un espíritu de orgullo y de menospreciar los cargos de otros. El respeto a eso es muy importante. Pero lo más impresionante fue que en el instante le brotó lepra, dice la Biblia, en su frente como señal de destitución. Mira el versículo 21, segunda Crónica 26, 21. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. ¿Oyó qué tremendo eso? Si usted nota, la insujeción y tomar puestos que a uno no le corresponden es muy delicado. ¿Por qué? Porque lo pueden destituir. Es como aquellos que se quitan su ministerio y se ponen otros. Yo conozco un montón. Eran tremendos evangelistas, buenos los tipos, o tenían corazón de pastor impresionantemente, o de maestros, o de profetas, pero no, ellos querían ser apóstoles, y que les pusieran el rótulo de apóstoles. Cuidado, hermano, si esto no es tan fácil. Esto hay que tener un temor. ¿Sabe cuánto temor tuve yo cuando casi me empujaron a reconocer el apostolado? Eran como 80 pastores. Pues la iglesia y después la confirmación de la palabra. Pero eso hay que tener mucho cuidado. Pero hay gente que no le importa. Dice, no. ¿Cuántos hermanos llaman en las iglesias y apenas el otro sabe hasta, no sabe dónde está parado? Y eso es un peligro. Solo por querer, hermano, sobresalir en algo que Dios nos ha llamado. Por eso en este tiempo debemos de tener cuidado nosotros, porque el diablo va a querer hinchar a cualquiera como para que se sublime. Otro que fue destituido fue Balaam. Balaam era un tremendo profeta, hermano. Pero echémosle un vistazo. Allá en segunda de Pedro, vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15, dice, abandonando el camino recto, está hablando de Balaam, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Dios? Nos vemos. Balaam abandonó el camino recto, dice, y así lo están haciendo muchos en este tiempo de apostasía, y por eso están siendo destituidos. Porque este lo abandonó. Aparte, mire, Balaam fue destituido porque amaba más el dinero que a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en la falsa prosperidad. La prosperidad no es mala, yo creo 100% en la prosperidad, porque si no, ¿cómo vas a vivir? Pero el que sigue ese camino, tarde o temprano será destituido. Como muchos van a ser destituidos.
porque la bendición de Dios, Él la trae. Por eso es que en la iglesia, cuando veamos, estamos estudiando el Apocalipsis, ya saben, los lunes y los jueves, cuando veamos la iglesia de la Odisea, los cristianos tipo Odisea, se va a dar cuenta usted. Estos Dios los enriqueció, Él los prosperó, pero ellos después dijeron, somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Cuidado, porque en un solo día se lo pueden quitar todo. Lo más impresionante es que Balaam jugaba con el don que Dios le dio, pero en vez de ser de bendición, era uno que ponía tropiezo a los hijos de Dios. Que eso es lo que pasaba cuando se unió con Balac. Aparte, mire, Balaam, por el amor al dinero, llevó al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Eso es lo que pasaba con este profeta, pero también fue destituido. Entonces, esto quiere decir que hizo un comercio abominable con la palabra de Dios. ¿Cuántos están haciendo un comercio, hermano, con la palabra de Dios? Pero impresionantemente, porque unos predican por envidia, otros predican por dinero, otros predican, dice, con buena voluntad. Y nosotros debemos darnos cuenta que el que va a sostener al ministro es Dios, y que si usa, y puede usar burras, puede usar cualquier cosa, no lo va a usar. Pero cuando Él te ha llamado, ¿verdad?, debes de hacer caso a Él exclusivamente. Otro que fue destituido fue el sacerdote Elí, y este es muy tremendo. Mire, 1 Samuel 3:13 dice así: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa, dice el Señor a Elí, para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no la reprendió. Wow. Eso es tremendo, esto va para nosotros como padres, hermano. Porque note usted, él fue destituido porque fue indiferente a la voz de Dios y porque nunca corrigió el pecado de sus hijos. Mire, vamos a entender esto, porque hay hijos de excelentes ministros de Dios, pero que están perdidos. Pues yo algunos conozco, que sus hijos son una desgracia, hermano. Y de otros que también son una desgracia. Como el caso del sacerdote Elí y Samuel. Samuel, otro profeta tremendo, que pues está aquí en la Biblia, el que aparece ahí en 1 Samuel y 2 Samuel, él tenía 2 hijos. Y Elí también tenía 2 hijos. Lo tremendo que el Señor reprendió a Elí y mató a sus hijos, pero no a Samuel. Y muchos se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué no reprendió a Samuel? ¿Por qué no lo reprendió? Porque aunque los 4 se perdieron, los 2 de Elí y los 2 de Samuel. Y Samuel, Dios mío, cuando usted oye la biografía de Samuel, es impresionante. Dice que Samuel fue el primero que era conforme al corazón de Dios. Mire, este hombre era conforme, y después fue David. Pero Samuel era conforme al corazón de Dios. Entonces a mí me hicieron una pregunta una vez así, ¿no? ¿Cómo es que mató a los 2 hijos de Samuel, que era excelente, y al otro que era desgraciado? Bueno, que se lo merecía, alguien puede haber dicho así, de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque Samuel sí corregía a sus hijos. Sí les decía, mire hijo, la verdad que lo que ustedes están haciendo no está correcto delante de Dios. Y deben de arreglarse. Pero es problema suyo si ustedes no quieren hacer. Ustedes van a acarrear con ese juicio. En cambio, Elí nunca reprendió a sus hijos. Los dejó hacer cosas dentro de la iglesia impresionantes, dentro del templo.
Y entonces Dios un día se molestó tanto que los cortó y destituyó a Elí del sacerdocio, porque también cayó como muerto. ¿Oyó eso? Entonces Elí fue destituido porque fue indiferente a la voz de Dios y porque nunca corrigió el pecado de sus hijos. La Biblia dice que Elí murió sin vista, sin visión, quiere decir eso. Obeso, esto quiere decir espiritualmente que nunca se renovó, se quedó ocioso, haragán y todo hecho, hermano, ahí bolsa. Otro que fue destituido fue Sansón, el gran paladín. Sansón fue destituido porque se quitó la cobertura de Dios por una mujer inconversa, hermano. Se quitó la cobertura. Mire, Sansón le reveló el secreto más sagrado a una hija del diablo. Porque como él había salido muchas veces y no había pasado nada, pero cuando le reveló el secreto, porque hay secretos que Dios tiene con sus hijos, el día de mañana es capaz que hable contigo y te dé un secreto. Eso no debes de hablarlo, eso solo es para ti, porque hay cosas que son de consumo para cada uno de nosotros. Que dicen que hay cosas que no se escribieron, ¿verdad? De las que hizo Jesús, porque esas eran solo de consumo personal, como a Pablo. También se lo llevaron al paraíso y dice la Biblia que dice que ahí oyó palabras inefables, palabras que no se pueden expresar, porque el hombre no las comprendería. Eso es de consumo, solo para él, solo para que sepa, mira, quiero que sepas esto y esto. ¡Hala! Dice uno, es cierto, qué tremendo. Y te habla el Espíritu y te enseña a través de la palabra, para que solo sea un consumo para ti y no para los demás. Por el secreto de aquello que dijo Dios, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y a un amigo de verdad se le cuenta todo. Entonces, esto es muy importante. Mire, Sansón le reveló el secreto, por eso el hombre de Dios, como la mujer de Dios, debe de tener cuidado hasta con quién se debe de casar. ¿Por qué? Porque no debe de ser con un yugo desigual. Es que ese es otro problema. El yugo desigual es lo que ha hecho estragos en la vida de los cristianos. Y bueno, es que uno encontró ya un yugo desigual, es aquel que no cree ni conoce a Cristo como tú lo conoces. Es un yugo desigual. Por eso es que era prohibido en Israel casarse con alguien que no creía en el Señor. ¿Por qué? Porque eso te puede traer un dolor de cabeza en el futuro. Si nosotros tenemos dolor de cabeza que conocemos a Cristo, ¿te imaginas con alguien que no conoce a Cristo? Ese es un clavo impresionante. Otro que fue destituido fue Diótrefes. Diótrefes fue destituido porque no respetaba la autoridad, ni la aceptaba. ¿Y cuántos hoy en día no respetan, hermano, la autoridad? Que son insolentes y que Dios les dará su paga por no respetar la autoridad. Fíjense qué tremendo, 3 de Juan 1, del 9 al 10, vamos a leer para entender. Y escribe algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Oiga esto, escuchen. Por esta razón, si voy, dice Juan, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se les prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Mire qué tipo de ministros y de hermanos son estos, hermanos. ¿Oyó usted? Diótrefes ambiciaba el primer lugar en el ministerio. Muchos son así. Lo irrespetuoso es que no recibía a los hermanos enviados por el apóstol Juan. Pastor, le digo yo, ¿me puede recibir a este varón? ¿Quién es varón ya probado por mí? Y el otro dice, amén, con todo gusto.
Si usted lo dice, vamos, ahí va el varón. Pero Juan mandaba, hermano, y mira, recibime a fulano, sutano, mengano. Y el que le decía lo echaba de la iglesia. Aparte, mire, expulsaba a los hermanos de su congregación si recibían a los que Juan había enviado. Estaba grave, hermano. Por eso Juan dijo, cuando llegue, me lo voy a cuadrar y lo voy a destituir de su cargo. ¿Por qué lo va a destituir a él de su cargo? ¿Por qué lo había puesto? Hay gente que hasta eso no entiende, hermano. Mire, Dios elige, pero quien llama son los ministros. A mí Dios me eligió, y quizás desde antes de venir a esta tierra. ¿Pero quién me envió? Mi pastor, a quien merece todo el respeto en toda la dimensión de la palabra hasta el día de hoy. ¿Ah? ¿Me entienden lo que trato de decir? O sea, él podía, el hecho está que me movieron de muchos lugares donde yo estaba allá y creyendo que ahí iba a vivir toda mi vida. Y me dijeron, no, ahora vas para otro lado. Hay gente que ahora, hermano, se quiere adueñar de las cosas que son, hermano, del Señor primeramente. Pero quien elige es Dios, pero que el que llama para trabajar son los hombres, y ellos tienen el derecho de quitarlo o no. Es como tu empresa. ¿Acaso cuando entra a tu empresa alguien y tú ves que no está funcionando adecuadamente, dices, no, bueno, hay que se quede toda la vida, le voy a pagar? No, lo echas o no. Dice, no, mire, por favor, la verdad que yo quiero otro tipo de trabajador en este caso. Otro que esté de acuerdo con todas nuestras reglas y nuestras cosas, o no. Yo no creo que eso sea ajeno. Incluso el mismo Pablo lo enviaban de Jerusalén a él y a Bernabé. Cuando hablemos, miren hermano, estoy preparando un mensaje tremendo, cuando hablemos acerca de la cobertura apostólica y de la autoridad, ahí muchos van a temblar, hermano. Y vamos a hacerlo, estoy preparándome para eso. Entonces, otro que fue destituido entonces de su primogenitura, que ser el primogénito allá era impresionante, ser el primogénito de una familia. ¿Qué? Porque el primogénito era el que tenía la palabra, el primogénito era el primordial en la casa, el primogénito era el que le daba más que todos los demás, era el que tenía la responsabilidad de ayudar a su mamá. Fíjense qué tremendo, hermano. Y era el que tenía que ayudar a sus hermanos. Era el privilegiado porque él era el único allá que podía levantar la voz en medio de su familia y le daban la autoridad para hacerlo. Pero Rubén, ¿verdad? La perdió, como Esaú también. Porque Rubén, hermano, hijo de Jacob, ¿verdad? Descubrió la desnudez de la concubina de su padre. Mejor dicho, se acostó con ella para que sea desagradable totalmente a su papá, como lo hizo Absalón. ¿Sabe cuál era el consejo para Absalón? Era el hijo de David. Mira, para que seas abominable, le dijeron, porque ese hijo era un hijo, hermano, y así hay hijos en el ministerio, con el espíritu de Absalón, que se rebelan de una forma impresionante, porque ese hijo se rebeló, pero, hermano, contra su papá, contra aquel que lo había puesto, aquel que le había dado reinado. Incluso David era tan humilde y tan tremendo que le dio el rey. Y aparte dio la orden, dijo que el que me toque a Absalón, yo lo voy a matar. Nadie lo tocó, pero el Señor lo mató. El que es de la otra. ¿Me entiendes lo que decía? El Señor, a David dijo eso. ¿Por qué? Porque el consejo para Absalón de un profeta era, dice, mira, anda, invadí el reino de David y viola a todas sus concubinas para que seas odioso a él. Y vas a ver, ahí te va a odiar.
porque lo que quería era que David odiara a su propio hijo. Y fue tremendo porque antes de todo eso, hermano, el Señor lo mató. Ahí quedó colgado en un árbol, hermano. Fue tremendo para David. Lo impresionante es que descubrir la desnudez de alguien más espiritualmente, si es una autoridad, es muy delicado. Y hay gente que no tiene temor de eso. Mire, hermano, en el ámbito espiritual, descubrir la desnudez de otro es acusarlo y tratar de descubrir las faltas o errores de una autoridad. Estoy hablando de los verdaderos, porque de los falsos no hay ningún problema. Pero de los verdaderos había que tener mucho cuidado. Lo impresionante es que también el Señor opera, pero cubriendo nuestra desnudez, así como lo hizo con Adán y Eva. Note que el Señor no los denigró a ellos. No. Lo que hizo es cubrirlos. Mire, en Génesis 3:21, Dios hizo los vestidos, dice, para cubrir a Adán y a Eva. Dice. Bueno, Otto, voy un poco más rápido, que fue destituido y despreciado para siempre, y este grave, fue Luzbel, el querubín. Luzbel, pues Satanás, ¿no? Que antes era Luzbella, y después lo destituyeron totalmente. Ahí en Ezequiel, bueno, se me terminaron los pasajes aquí. Tengo un montón de pasajes que no se pusieron. Wow. Va a tener que ayudarme ahí vos, Matías. No se pusieron los pasajes. Ezequiel, vamos a ver, Ezequiel capítulo 28, versículo 16, o no los puse yo, ¿va? Capaz. Bueno, Ezequiel 28, 16, bueno, que vos tenés ahí rápido. Dale. A causa de la abundancia de tu comercio. A causa de la abundancia de tu comida, está hablando de Luzbel, cuando Satanás era luz. Ajá. Te llenaste de violencia. Te llenaste de violencia. Mire, ese es pasado eterno. Ajá. Y pecaste. Y pecaste. Yo pues te he expulsado por prófano del monte de Dios. Por profano del monte de Dios. Oye, ahora versículo 19 de ese mismo capítulo, Ezequiel 28, 19. Todos los que entre los pueblos te conocen. Todos los que entre los pueblos te conocen, quiere decir que a él lo conocían, porque una vez le dieron el mundo, la tierra, oí. Todos los ¿qué dice? Todos los que entre los pueblos te conocen. Todos los que entre el pueblo te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores, oiga esto. Y ya no serás más. Ahí el pecado de este fue destituirlo por completo, porque eso estaba en el ámbito espiritual. ¿Oyó eso? Aquí habla de la destitución total de un querube que más tarde se convirtió en Satanás. A ese lo destituyeron totalmente, ahí en ese ámbito espiritual. Mire, el problema de este querube se le dice cuando es uno nada más. Querubín se dice cuando son dos o más, para que entiendan. Este querube fue que se enalteció por su hermosura, porque le hicieron tan bello al tipo este. Incluso dice la Biblia que lo hicieron con música, que en su creación usaron tamboriles y pifanos y muchas cosas hermosas. Por eso él odia a los instrumentos de guerra, por ejemplo, aquellos que tocan la batería. Wow, esos Satanás los trae, pero mire, los trae, pero ahí, porque es un instrumento de guerra. Ellos hacen guerra con la batería, porque así fue él creado. También dice la Biblia que corrompió su sabiduría, profanó su santuario, faltó el respeto pues a lo sagrado. Y lo peor que hizo es que se quiso hacer igual al Altísimo, igual a Dios. Y eso es grave, hermano, cuando hay gente que se quiere ser igual, ¿verdad? Aquel que lo llamó
Lo tremendo es que hemos visto destituciones de privilegios grandes y pequeños. Entonces, esto nos muestra que no importa qué papel estemos desempeñando en la iglesia de Cristo. Claro, las destituciones vienen cuando no corremos la carrera espiritual conforme a las reglas. Si nosotros no competimos, porque hay reglas, pues, doctrina significa eso. Doctrina significa reglas para vivir. Si nosotros no respetamos las reglas, entonces no hay modo de que tú puedas realmente desarrollarte adecuadamente más en un ministerio. Miren cómo dice 2 Timoteo 2:5, que a este está. Dice, también el que compite como atleta, miren el ejemplo que pone Pablo, no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. ¿Oyó? Esto es importante entenderlo, porque en lo espiritual es lo mismo. Debemos de correr conforme a la doctrina de Cristo, reglas para vivir. Nosotros tenemos reglas, doctrina. Eso es regla. Hay directrices, ¿verdad?, que hay que hacer dentro del ministerio. También, hermano, debemos de entender que no solo es de correr la carrera, sino también de terminarla con gozo. ¿Me entiende? Lo más grande, y hoy terminando, es que si hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, o el Espíritu nuestro, perdón, ha sido vivificado para volver a la comunión con Dios. Por lo tanto, pueden volver a rehabilitarte, a restituirte al primer estado. Eso lo tenemos ahora nosotros. Que ahora la misericordia, la gracia de Dios hace que si tú has caído, ¿verdad?, Dios puede levantarte y restituirte y volverte a la posición. Eso es lo bueno. Por eso Dios pide arrepentimiento. Y yo sé lo que hago con aquellos que sé que están en el error, hermano. Oro por ellos, Señor, mira, que este tipo, esta tipa pueda entender lo que estoy hablando. Para que así de esa manera puedan ser restituidos a la comunión verdadera, total. Porque hay gente que, hermano, por malas interpretaciones de la Biblia, de la palabra de Dios, no están haciendo conforme a lo que Dios ha estipulado en la palabra. Entonces uno tiene que saber, y yo creo firmemente en la restitución, pero creo que si alguien ha caído en eso, debería de arrepentirse para que Dios pueda glorificar. Ahora, si te echan o te despiden como a Luzbel, ya no tienes opción. Si eso sucede, ya no tienes opción. Pero ahora, todavía, en la gracia, tenemos la opción de ser rescatados, ¿verdad? Y la llave, la puerta, es el arrepentimiento. Amén. Oremos y démosle gracias a Dios, primeramente, por los que están aquí. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por los que están viéndonos en este momento. Tú que estás ahí, que has entendido la palabra y que pues Dios te ha hablado a través de ella. Si quizás has caído en algo que tal vez estás haciendo incorrecto delante del Señor, es bueno que te arrepientas. Que Él será amplio para perdonar, como dice la Biblia. Y Él quiere y desea que puedas renovarte de nuevo y volver otra vuelta a la posición que Él te ha dado, ¿verdad? Para que no caigas en cada uno de aquellos que ha caído en cosas negativas que a Dios no le agrada. Por eso es muy importante volverse a Dios con todo el corazón y con todo el alma en este tiempo, en esta era de gracia. Y volver otra vuelta a decirle, Señor, la verdad, yo quiero hacer lo correcto. Quizás no vas a hacerlo perfecto como yo, ¿verdad? Pero queremos hacer lo correcto. Permíteme orar y así de esa manera glorificar el nombre del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de los que está allá al otro lado, Señor. Te pido que te glorifiques y que esta palabra pueda hacerse rema en la vida de tus hijos. Que tú puedas glorificarte poderosamente, Señor.
En el nombre de Cristo te doy gracias porque sé que tu palabra, oh Dios del cielo, cuando se siembra tarde o temprano, Señor, germina y produce fruto en abundancia en cada uno de aquellos que la acepta y la recibe. Señor, te pido que te glorifiques poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquellos, Padre, que no están congregándose y que están oyendo también, les invitamos aquí. Estamos en Misiones Posadas y pueden realmente contactarse con nosotros para que así de esa manera puedan tener el consejo divino de parte de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por cada uno de tus hijos y por todos los que están aquí también delante de tu presencia. Los bendecimos para que puedan aprender, Señor, cómo es en el ámbito espiritual las reglas que tú has instituido, Padre, doctrinas para que podamos vivir bien delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.